Bien, muchachos, gracias por conectarse nuevamente. Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a las exposiciones del día de hoy que tenemos programadas. Tenemos detalles con la participación, efectivamente, con la participación de la sesión pasada, muchachos, para que no haya problema, porque yo tampoco le he podido sacar de la asistencia. Regálenmela ahorita en el chat de esta sesión para que la pueda registrar, independientemente a la que se genere el día de hoy, si es que se genera alguna. Regálenme ahorita la participación de la sección pasada en este chat para que la registremos sin problema. Y vamos a dar paso, muchachos, a las exposiciones programadas para el día de hoy. Y bueno, lo que reste del tiempo vamos a avanzar con nuestro tema, según lo veníamos viendo. Voy a compartir para eso mi pantalla. Tengo programados, me parece que a 3 compañeros con una exposición del día de hoy. Vamos a ver si nos van a compartir su exposición y de qué manera. Y entonces, bueno, mientras aprovechamos para registrar nuestra participación, tenemos 5M18, muchachos, para el día de hoy, 16. Densidad de corriente eléctrica nadie lo eligió, pero tenemos en resistencia eléctrica a Barrientos Sánchez José Antonio, Hernández Rodríguez Rodrigo Yair, y en resistividad tenemos a Rincón Arciniega Eric Said. Muchachos, para empezar, José Antonio y Rodrigo, ¿cómo nos van a presentar? ¿Conjunta, separado? Conjunto, Junto. y está ahí en la presentación. La presentación, ok, para cargar entonces el archivo. Y ahorita ustedes me dicen cuando estén listos. Bueno, más bien yo les digo cuando esté listo para encontrarme, voy a encontrar sus diapositivas. Y entonces nos arrancamos con su presentación, muchachos. En un segundo. No olviden registrar su asistencia de la sesión pasada, muchachos, ahí en el chat ahorita, para poderle identificar bien. La sesión pasada se me fue el tiempo, ya no. Ok. Ya tenemos aquí la primera diapositiva de la exposición de Barrientos Sánchez y Hernández Rodríguez Rodrigo Yair. ¿Están listos, muchachos, para lanzarla? ¿Listos? ¿Sí? Vale. Ya, profe. Déjenme abrir el cronómetro solamente para verificar el tiempo. Ya. Entonces vamos a escuchar la presentación de los compañeros Barrientos Sánchez José Antonio, Hernández Rodríguez Rodrigo. Les recuerdo que necesitan regalarnos su cámara abierta, muchachos. Sí, profe, voy. Por favor. Si están viendo la presentación. ¿Alguien me puede confirmar si ven la presentación, muchachos? Yo sí, profe. Ay, Ok. qué nervioso. Ya. Y ya lo estamos viendo. Adelante, muchachos. Los escuchamos. Pues buenas tardes, compañeros. Les vamos a hablar del tema de resistencia eléctrica. ¿Podría pasar la diapositiva, profe? Muy bien. Con que me digan siguiente será suficiente. Yo voy. Bueno, ahí está nada más la animación. Está la animación, ok. Bueno, ya. Primero empezamos con ¿qué es la resistencia? Se define como una medida a la oposición que tiene un material al flujo de la energía eléctrica y se simboliza con esa letra griega llamada omega y se denominaron ohmios en honor a George Simon Ohm, que fue un físico alemán que estudió la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia y nos dio su ley, que se conoce como la ley de Ohm. Y por abajo tenemos una imagen que representa la resistencia, que no deja pasar a la corriente, y vemos ahí representado el voltaje, que sería como la fuerza que empuja. Siguiente, por favor. Sí, bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que
tiene o el aspecto de la resistencia en los materiales. Pues primero que nada, hay que comentar que la resistencia siempre va a existir en cualquier material, ya que pues este elemento pues está presente en todos los procesos naturales, físicos, químicos y también eléctricos. Solo que pues ahora sí que se dividen en dos categorías para más simplicidad, y pues estas son conductores y aislantes. En la parte izquierda vemos los conductores, y pues estas presentan poca resistencia y pues hace que los electrones se muevan fácilmente. Esto sucede porque pues el material conductor implica que los electrones más alejados de sus átomos estén débilmente ligados y por lo tanto pues puedan ceder sus electrones con mayor facilidad, algo que pues no sucede en los aislantes, ya que pues sus electrones están fuertemente ligados. También pues en la parte derecha vemos a lo que son los aislantes, y pues tenemos algunos ejemplos que son la goma, el papel, el vidrio, la madera, el plástico y el caucho. También pues podemos poner el ejemplo que es el aire. Y pues vemos que en los aislantes, al contrario de lo que sucede con los conductores, pues tienen una alta resistencia, lo que provoca que restringe el flujo de los electrones. Por lo regular, pues los conductores serían más o menos los metales, como por ejemplo la plata, el cobre, el oro, el aluminio, también pues puede ser el níquel o el zinc, entre otros. Ya, siguiente, por favor. Bueno, lo que sigue es cómo se mide la resistencia. La resistencia se mide cuando pones a andar el circuito. Es la forma en que la determinamos con la ley de Ohm, despejando la resistencia, que sería el voltaje entre la corriente. Siguiente, por favor. Pues ahora toca responder a la pregunta, ¿qué pasa dentro de una resistencia eléctrica? Bueno, cuando un electrón viaja a través de un material de muy poca resistencia, pues los electrones pueden viajar libremente y estos no pierden energía. Lo vemos, por ejemplo, en la imagen que aparece en la parte superior izquierda. Ahora, si agregamos una mayor resistencia, los electrones lo que van a hacer es que van a chocar uno con otro y también con otros átomos. Y esto lo que va a provocar es de que van a perder parte de su energía. Sin embargo, pues esta energía que podríamos llamar energía perdida, se transforma en calor y pues esta puede emitir luz. Por esas razones, pues podemos decir que un foco puede ser llamado también una resistencia. Siguiente diapositiva, profesor. Bueno, yo les voy a decir unos ejemplos rápidos de la aplicación, porque a lo mejor pensaríamos que es algo malo la resistencia que oponen, pero lo podemos usar a nuestro favor, como por ejemplo en una tostadora. Usamos ese calor que se pierde cuando pasa por el material que tiene mayor resistencia y se convierte en calor, y esto lo podemos aplicar, ahí tostando el pan. Otra aplicación es cuando a la resistencia le aplicas pues energía eléctrica y generan luz y lo usamos en los focos. La siguiente, por favor. Sí, pues ahora, ¿en qué beneficia pues tener una resistencia? Una resistencia es muy primordial en un circuito eléctrico, tan solo porque pues hace dos funcionalidades principales, que es la de limitar el voltaje y limitar la corriente. Esto pues nos ayuda muchísimo a evitar el sobrecalentamiento de los aparatos y hacer que estos pues no exploten o dejen de funcionar. Entonces, en conclusión, podríamos llegar a decir que la resistencia
dentro de un circuito eléctrico es muy importante. Y ya, eso sería todo, profesor. Bueno, la siguiente nada más son las fuentes. Muy bien, gracias muchachos. Perfecto. Bueno, Gracias, profe. buen tiempo, bien, están bien en general su presentación, sus diapositivas, su exposición. Gracias por compartirnos, muchachos. José Antonio, gracias, Rodrigo. Sí. Ya nos compartieron los compañeros esta parte de la resistencia. Efectivamente, pues es un fenómeno que pudiera ser en principio pareciera negativo, pero podemos aprovecharlo de cierta manera y es muy útil, pues, porque efectivamente, como lo mencionaban los compañeros, pues nos permite, en los casos que se requiere, limitar el voltaje y sobre todo nos permite limitar la corriente. Vamos a ver más adelante cómo hace esto la resistencia, cómo lo podemos emplear prácticamente en un circuito. Muy bien, gracias, muchachos. Tenemos entonces todavía a Eric para la resistividad. Si nos vas a presentar, Eric, ¿tienes aquí tus diapositivas? Sí, profe. Ok, entonces aquí está tu presentación. Tú me dices en qué momento cambiamos. Adelante, nada más me dice siguiente y paso a la siguiente. Adelante, Eric. Ok, profe. Bueno, pues buenas tardes. Hoy me corresponde hablar del tema de resistividad. Siguiente, por favor, profe. Bueno, primero es importante recordar el tema que abordaron nuestros compañeros sobre qué es la resistencia. La resistencia, como ya hemos visto, es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. La imagen que tenemos ahí de como unas pelotitas muestra cómo todos los materiales resisten de una cierta manera al flujo de corriente, siendo los conductores los que ofrecen menor resistencia y los aislantes con una alta resistencia. Y mientras la resistividad o resistencia específica es una característica propia de los materiales y sus unidades son ohms por metro. Esto nos indica qué tanto se opone el material al paso de la corriente eléctrica. Siguiente, por favor, profe. Cuando hablamos de circuitos donde los cables son muy largos, debemos calcular la resistencia específica de un extremo a otro. Para este tipo de casos no puede aplicar la ley de Ohm. Para eso ocupamos otra fórmula, la cual quiere decir que dependerá de su resistividad, la longitud del material y de su área transversal. Más adelante lo vamos a abordar. Por otro lado, la resistividad está directamente relacionada con las vibraciones de las partículas internas. O sea, cuando elevamos la temperatura de un material, los átomos empiezan a ganar energía, entonces empiezan a chocar entre ellas, haciendo que el paso de los electrones sea más difícil. Y como ya irán deduciendo, un valor alto de resistividad indica que el material es un conductor. Digo, un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor. Siguiente, por favor, profe. Haciendo uso de este simulador, podremos entender cómo funciona este concepto. Lo que pasa es que entre mayor sea la resistividad, significa que el material del conductor y su determinada temperatura impide que los electrones viajen libremente, que están ahí chocando. Caso contrario, que si la resistividad fuera menor, la resistencia disminuiría, que se comportaría más como un conductor. Siguiente, por favor, profe.
Ahora, es lógico pensar que si aumentamos la longitud de este conductor, los electrones tendrán más camino por recorrer. Entonces, caso contrario, que si disminuimos la longitud del conductor, los electrones van a pasar más rápido y libremente. Siguiente, por favor, profe. Y con el área pasa algo parecido, pero al contrario. Cuando el área es mayor, los electrones tienen más espacio para viajar y no está chocando. Mientras que si reduces el área, los electrones tienen menos espacio para viajar libremente. Y siguiente, por favor. Bueno, ya sería todo, profesor. Muy bien, Eric. Ahí estás en tiempo. Buena presentación. Te apoyaste con el simulador que efectivamente pues, les da una idea clara de cómo es que varían esta resistencia en función de cómo varían los otros parámetros. Muy bien, Eric, gracias por tu presentación. Muy bien. Muchachos, si no han usado el simulador, les invito a que lo utilicen y que vean por sí mismos cómo es que se da esta variación de los diferentes parámetros y cómo afecta la resistencia final de un conductor eléctrico. Entonces, ya aquí Eric nos amplió un poquito la información con respecto a la resistividad y las variables, los distintos elementos que intervienen en esta resistividad o en la determinación de la resistencia en función de la resistividad o resistencia específica, que es propiamente la resistividad, la sección transversal y la longitud, que normalmente manejamos como el área de sección transversal para nuestros problemas. Entonces voy a dejar de compartir esto, muchachos. Voy a compartir ahora la presentación para que sigamos trabajando sobre lo que estábamos en la última sesión. Antes de pasar a eso, muchachos, si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, algo que quiera compartir con el grupo. Les recuerdo Profe, que yo aún no encuentro un cuarto integrante para mi equipo de la práctica. ¿Ya no hay problema si lo hago con tres? bueno, aprovechando la sesión, vamos a ver si hay alguien que se quedó sin equipo. Tenemos dos equipos. Me dice José Antonio, ahorita un equipo con 3 personas. Y tenemos por ahí otro equipo con 2 personas, nada más con con Andrés y ¿Se puede uno de cinco? con Alberto. De hecho, el Sí, grupo con... de 5. Ajá. Sí, Andrés, estaría bien con... Andrés y Alberto tienen un equipo de 2. No sé si se quieran integrar en un equipo de 5. O si alguien está sin equipo, muchachos, pues ahí hay 2 equipos para que se integren, el equipo de José Antonio y el equipo de... Profesor, Entonces le mando mensaje, bueno, ¿cómo le hago? Perdón, a ver, ahorita que nos digan algo, nos quieren decir algo nos decías, José Luis. Sí, bueno, que a mi equipo también le comentó que le faltaba uno, porque somos 4, pero me dijo que también le faltaba uno. Sí, pero nada más es uno, entonces acá los otros es un poco más grave el asunto porque tienen 2 y 4. Puede ser que haya 2 equipos de 4 porque tenemos, de hecho, 38 en este grupo, si no mal me acuerdo. Entonces el resto pueden ser de 5. Pero sí con 3 o con 2, pues ya sería más conveniente que se reunieran. Entonces, ahí ver, muchachos, si quieren juntarse, adelante, pueden hacer un equipo de 5. Y si no, pues trabajenlo así sin problema. Si ya no hay nadie más que se quiera integrar o no hay nadie que esté sin equipo, entonces no hay problema. Trabajamos como estamos, así, sin problema. Con los 9 equipos. ¿Vale? Entonces, les digo, ustedes deciden si se integran o siguen trabajando así como están. Está bien, no hay problema. Vamos a dar la oportunidad así. Si ya empezaron a trabajar para que no sacarlos de su ritmo, pues. ¿Vale? Entonces, así quedamos, ¿no? José Antonio. Profe, gracias. Ok. Vamos entonces, alguien que va a compartir la pantalla. Si alguien falta, muchachos, les recuerdo que están registrando ahorita todavía la participación de la sesión pasada en el chat. Déjenme ahí su nombre y su nombre y
apellido para registrar su participación. Voy a compartir la presentación que estábamos realizando en la sesión pasada para que pues precisamente sigamos sobre este tema. Entonces, en la sesión pasada, muchachos, hicimos el ejercicio de los diferentes conceptos básicos de la electrodinámica. Revisamos el concepto de la corriente, lo que es la corriente eléctrica, que decíamos que es la relación de la carga con respecto al tiempo, es decir, que tanta carga circula a través de un conductor en un determinado tiempo. La densidad de corriente, que decíamos que era, pues, qué tanta carga, o qué tanta corriente, más bien, qué tanta corriente eléctrica circula a través de una sección transversal de un conductor, desde un área de sección transversal de un conductor. Calculamos la resistencia en función de los parámetros que hemos comentado ahorita, Eric, de la resistividad o resistencia específica, la longitud del conductor y el área de sección transversal de ese conductor. Y vimos también los conceptos de conductividad, que es precisamente el contrario, el recíproco de esa resistividad, que nos dice qué tan fácil permite el paso de los electrones este material. Y también calculamos la conductancia como el recíproco de la resistencia, que es pues también un concepto interesante e importante que vamos a utilizar para resolver problemas. Entonces, veíamos en el caso anterior, veíamos después, estamos viendo ya esto, todavía no. Esto fue lo que veíamos después. En un circuito eléctrico veíamos que ese circuito eléctrico se formaba por estos tres elementos, que era esto no es de ustedes, ¿verdad? No, esta es otra presentación, perdón. Creo que no abrí la de ustedes, porque creo que no vamos en el mismo punto. Voy a dejar de compartir, muchachos, perdón. Esta es la del otro grupo. Porque ya no me acuerdo hasta dónde nos quedamos con ustedes. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué fue lo último que vimos? Vimos la ley de potencia y energía de calor. Ok, estábamos viendo ya eso. En un segundo para abrir esa presentación porque me equivoqué. Bueno, pero los conceptos básicos los vimos exactamente igual en los dos casos. Y denme oportunidad que abra mi presentación y ahorita continuamos. A ver si voy a volver a compartir, muchachos. Una disculpa por la demora, pero me equivoqué de archivo. El que es, bueno, es este. Si me confirman si están viendo mi presentación, muchachos. ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok. Sí, profesor.
Entonces revisamos los conceptos de resistencia, resistividad, conductancia, conductividad. Y después estábamos viendo precisamente el circuito eléctrico. Un circuito eléctrico básico, cómo se formaba y cómo se determinaban los diferentes parámetros. Vimos que pues este circuito eléctrico es un circuito puramente resistivo, se comporta en función de la ley de Ohm. Calculamos para este circuito en el cual conocíamos la resistencia y conocíamos el voltaje que aplicábamos, calculamos la corriente por medio de la ley de Ohm. Y después calculamos la potencia eléctrica, la calculamos de 3 formas distintas para identificar que había, de hecho, 3 maneras diferentes de calcular la potencia eléctrica. La primera, multiplicando simplemente el voltaje por la corriente. La segunda, si sustituimos la corriente en esta primera ecuación por su equivalente de acuerdo con la ley de Ohm, multiplicando, me queda que puedo determinar la potencia elevando el voltaje al cuadrado, dividiendo entre la resistencia, y obtenemos el mismo resultado. Y la tercera fue sustituyendo en la primera ecuación el voltaje por su correspondiente de acuerdo con la ley de Ohm, que es el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente. Y entonces quedamos que también podemos determinar la potencia si elevamos al cuadrado la corriente y multiplicamos por la resistencia. Y entonces aquí vemos que obtenemos el mismo valor de potencia. Y decíamos, muchachos, recuérdenme, o ¿se acuerdan? ¿Por qué tenemos 3 o de qué nos sirve tener 3 diferentes ecuaciones para la potencia? ¿Cuál usamos en qué caso? Depende de los valores que tengamos. Depende de las variables que tengamos. La primera nos sirve si conocemos voltaje y corriente. Aunque no conozcamos resistencia, podemos calcular potencia si conocemos el valor del voltaje y la corriente. En la segunda, pues si conocemos el voltaje y la resistencia, pues podemos calcular también la potencia sin problema. Si elevamos al cuadrado, si hacemos esa operación, pues. Y en la tercera, si no conocemos el voltaje, pero conocemos corriente y resistencia, será suficiente para determinar la potencia del circuito. Y bueno, vimos que después de que determinamos la potencia, determinamos las energías, simplemente recordando que la energía es el caso de la potencia por el tiempo. Determinamos la energía, en este caso para este circuito, tomando en cuenta que funciona durante 2 horas, y determinamos que esa energía es de 576,000 joules, watts por segundo o joules, y transformamos esto a un valor de kilowatts hora, porque decíamos que en nuestro recibo telefónico, bueno, nuestro recibo de energía eléctrica que nos entrega CFE cada 2 meses, que nos exige su pago, pues lo que nos cobra es energía medida en kilowatts hora. Entonces veíamos aquí la forma en que podíamos calcular el costo de esta energía, que lo que nos costaría mantener este circuito en funcionamiento durante 2 horas, y determinamos al final que no estábamos en eso, precisamente determinando cuánto nos costaría este circuito, que funcionara este circuito durante 2 horas. Y hasta aquí nos quedamos. Entonces, muchachos, si transformamos estos watts por segundo por medio de esta conversión en kilowatts hora, y al final obtuvimos que eran 0.16 kilowatts hora la energía que consumía este circuito, y como el costo por kilowatt hora que nos da CFE, que nos vende la energía CFE, lo consideramos en 2 pesos. Entonces tenemos aquí que para hacer el cálculo de este costo, simplemente multiplicamos los 2 pesos por kilowatt hora que nos cobra CFE por estos 0.16 y obtenemos que son 0.32 pesos lo que nos costaría la energía que consume esta resistencia o este circuito, donde la principal carga es esta resistencia. Esa sería pues la forma, digamos, de calcular el costo de la energía. Y como esto, pues cualquier aparato, esto sería real, pues si es que CFE nos diera 20 volts, nos pudiera entregar 20 volts para alimentar nuestra resistencia. La verdad es que CFE nos entrega 127 y además de corriente alterna. Estos son corriente continua.
Pero bueno, es una manera de que podemos ejemplificar este cálculo de la energía. También, muchachos, lo que nos hace falta ver, de hecho aquí repasamos ya los conceptos de potencia. Ya está, es esta que lo simbolizamos con la letra P, energía que lo simbolizamos con la letra E, pero nos hace falta hablar un poquito del calor. El calor, ya lo mencionó por ahí José Antonio y los compañeros que trabajan en el tema de resistencia eléctrica. El calor es pues una consecuencia natural de la resistencia eléctrica. También lo mencionaba Eric en la resistividad. El movimiento de las partículas, conforme los materiales se calientan, cambian su temperatura, aumenta su temperatura, las partículas se mueven más rápidamente. Eso equivale a que se mueva, perdón, se generen cierta cantidad de calor, y entonces lo que nos interesa ahorita en este momento es que parte de esta energía, una buena parte de esta energía se pierde, o bueno, se puede aprovechar si es que lo usamos en el elemento adecuado, se puede aprovechar para otro efecto, pero si no es el caso, pues esta energía se pierde en forma de calor, y esa energía perdida en forma de calor está dada por la ley de Joule. Esta ley de Joule nos menciona que pues parte de la energía que nosotros utilizamos en un circuito invariablemente se va a convertir en calor. Ese calor puede ser aprovechado, como el caso del foco, del calentador, del tostador, por ejemplo, de un calentador de agua, o cosas que nos sirvan para aprovechar ese calor. Pudiéramos aprovecharla, pero en la mayoría de los casos se pierde, muchachos. Yo creo que todos han tenido la experiencia, muchachos. ¿Qué pasa cuando ustedes colocan su cargador de su teléfono celular, lo ponen a cargar? ¿Notan alguna diferencia en la temperatura de su cargador, muchachos? Se Sí, calienta. se calienta. Sí, profesor. De manera general se calienta, ¿verdad? A veces cuando tenemos un cargador original bueno, digo, no quiero decir que tengamos, que los que sean son malos, sino que realmente eso es de alguna manera, parte del costo por eso son caros pues algunos cargadores, porque están hechos con materiales que minimizan la resistencia, y que por eso pues son más eficientes, tienen menos pérdidas, pero en general, muchachos, independientemente de cuál sea la calidad del material, la ley de Joule me dice que aproximadamente el 25% de la energía que consume un circuito se convierte en calor. Entonces, ¿cuál es la expresión de esta ley de Joule? Pues simplemente me dice que el calor en un circuito es exactamente el producto de esta constante por la energía del circuito. Es decir, nosotros al multiplicar la energía dada en joules por esta cantidad, podemos convertir esta energía en calor, expresada en calorías, y esto es calor que se pierde, es calor que se cede al ambiente, y entonces parte de esta energía pues está realmente cedida, se pierde o se puede aprovechar para otro efecto. Entonces, si en vez de colocar la energía, colocamos su equivalente, por ejemplo, podemos calcular el calor si en lugar de energía consideramos que la energía es la potencia por el tiempo. Entonces, podemos calcular el calor cedido al ambiente, el calor perdido, el calor que se genera en el circuito debido a esta ley de Joule, como la potencia, punto 24, la potencia del producto de la potencia por el tiempo, y esto también se expresa en calorías. De igual manera, muchachos, si sabemos que la potencia, pues la podemos calcular de diferentes maneras, pues podemos expresar este calor, encontrar este calor, si multiplicamos punto 24 por la potencia, que podría ser el voltaje por la corriente, multiplicado por el tiempo, y esto también se expresa en calorías. Y finalmente no, podemos expresar también como
punto 24. La segunda forma es multiplicar el cuadrado del voltaje por el tiempo y dividirlo entre la resistencia. Y ahí también podemos calcular el calor cedido, la energía calorífica según la ley de Joule. Y por último, la última forma de calcular este calor, de acuerdo a cómo calculamos la potencia, es punto 24 por la corriente al cuadrado, por la resistencia, que eso sería la potencia, por el tiempo. Eso sería la energía. Entonces es punto 24 de la energía. Muchachos, ahí están entonces 4 ecuaciones, de hecho 5 ecuaciones diferentes en las que podemos calcular calor generado, el calor que me dice que la ley de Joule que se genera siempre que hay que funciona un circuito eléctrico, esta cantidad de calor siempre se pierde, siempre se cede, o sea, la cuarta parte de esa energía pues se cede al ambiente en forma de calor. Por eso es importante pues minimizar el efecto de la resistencia en el caso de que no sea útil. Muchachos, no nos da tiempo de más. Les agradezco su asistencia en esta sesión. Nos vemos el día de mañana para continuar. Gracias, que tengan excelente tarde. Gracias, profe. Nos vemos. Igual, Gracias, profe. maestro. Cuídense mucho y Gracias. nos vemos el día de mañana.